Amigos del Perú y el mundo, muy buenas tardes. Una vez más con ustedes para llevarles su programa Las Obras Viales y el Arbitraje. En primer lugar debo agradecerles porque tenemos muchas noticias que nos llenan de alegría y nos exigen tratar de estar permanentemente con ustedes los miércoles, como siempre se hace a través de este programa por rtvciplima.com. No olviden permanentemente de escribirnos, de darnos sus comentarios, porque ellos nos ayudan mucho para ser cada vez mejores. En esta oportunidad me siento muy contento, me siento muy satisfecho, porque tengo la suerte de tener en nuestros estudios, en primer lugar, a un amigo de nacionalidad argentina, que es el doctor Adrián Nocetti, con quien nos une una amistad ya de hace algunos años atrás. Tenemos permanentes encuentros en congresos, jornadas, ¿no?, relacionadas lógicamente con la especialidad de los pavimentos. Tenemos esta gran oportunidad de poder presentar hoy día al doctor ingeniero Rodolfo Adrián Nocetti, quien nos visita desde Argentina justamente para dictar un curso que se llevará a cabo acá en Perú entre los días jueves, viernes y sábado de su especialidad. Les comento pues que el doctor en ingeniería Rodolfo Adrián Nocetti es ingeniero en construcciones con título otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Él es especialista en carreteras, otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Además, es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica Cataluña de España. Profesor adjunto ordinario, tiene cátedras de materiales viales especiales y materiales 2. Él trabaja pues para la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ingeniería Civil, lógicamente, que es lo equivalente a nuestro acá en Perú. Es docente también de posgrado. Trabaja bastante en el tema de la investigación a través del Laboratorio de Pavimentos e Ingeniería Vial de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ingeniería. Tiene muchas tareas de investigación, ¿no?, lo cual es reconocido a nivel por lo menos ibero-latinoamericano a través de sus diferentes conferencias que presenta en estos eventos, ¿no? Y actualmente es presidente de la Consultoría Integral de Obras Coninot S.A., cargo o empresa que viene liderando actualmente. Mis amigos, como verán, tenemos ahora un entrevistado de lujo, ¿no?, y esperamos pues llegar a ustedes con comentarios, ¿no es cierto?, con ideas que siempre nos lleve hacia el objetivo que buscamos a través de este programa, que no viene a ser sino la mejora de nuestros pavimentos en el Perú. Un minutito, por favor, y continuamos con nuestro entrevistado. Como les comentaba, mis queridos amigos y colegas, acá estoy con mi amigo Adrián Nocetti. Hoy día ha llegado pues de su querida Argentina. Y en primer lugar, Adrián, darte la bienvenida, que estés en nuestro país, que la pases muy bonito en estos 4 días que nos estás visitando, y agradecerte a la vez que hayas tenido esa deferencia de poder, a pesar que tiempo corto que vas a tener dentro de tus labores que vienes a desempeñar, te hayas dado un tiempito para poder conversar con todos los ingenieros del Perú, porque ahora nos ve mucha gente, ¿no? Y qué mejor de esta gran especialidad como es el tema de los pavimentos asfálticos. En primer lugar, te dejo las cámaras a tu disposición para que saludes a nuestros colegas. Ante todo, agradecerte, Néstor, la deferencia que has tenido de invitarme a tu programa. Para mí es un orgullo estar acá, estar en el Colegio de Ingenieros de Perú, en el departamento de Lima. Es una alegría realmente poder, siempre estaba de paso, nunca podía quedarme en Lima. Para mí es una alegría estar aquí. Realmente disfruto de la estancia en este país, porque me siento muy contenido y muy halagado realmente. Y
Bueno, para mí realmente es una alegría estar con un amigo compartiendo este programa. Muchas gracias. Sí, sí. Nuestro último encuentro fue en Venezuela. En Venezuela el año pasado, en el Congreso de la Isla Margarita. Que fue bastante interesante, y justamente tú expusiste el tema que vamos a dar acá en Perú. Adrián, el tema que hemos escogido en esta oportunidad es referido a las mezclas asfálticas, ¿no? Podríamos conversar un poco el tema de lo que son las mezclas asfálticas convencionales y luego entrar un poco al tema de las mezclas, digamos, innovadoras o de últimas tecnologías. Creo que para que primero podamos entrar el tema y de repente los colegas, a veces nos ven estudiantes, inclusive todavía de pregrado, y entonces de repente no tengan mucha profundidad aún de la especialidad. Quisiera que inicies un poco esta conversación comentándonos un poco, por ejemplo, cuál es la diferenciación entre los dos tipos de pavimentos más importantes que tenemos, y dentro de ello, qué cosas son las mezclas asfálticas y por qué en todo caso son tan importantes en la construcción de nuestros pavimentos asfálticos. Bueno, desde el punto de vista técnico existen dos tipos de carpetas de rodamiento, que son los pavimentos rígidos o de hormigón y las mezclas asfálticas, que funcionan estructuralmente distinto. Un pavimento de hormigón es un elemento totalmente rígido, resiste sus cargas por sí mismo. Permíteme una pequeñísima aclaración. Acá le llamamos concreto rígido. Concreto rígido. Ustedes en Argentina le llaman hormigón, ¿no? Hormigón. En este caso para los... Sí, tenemos el mismo idioma, pero tenemos algunas palabras, algunas palabras distintas seguramente. Y respecto a los pavimentos flexibles, funcionan de otra manera. O sea, el concepto es que se deforman y recuperan elásticamente. Por eso uno requiere de un elemento elástico, que en este caso es el asfalto. La mezcla asfáltica, en definitiva, es un compuesto, una composición de agregado pétreo, de piedra, filler, o sea, un elemento muy fino, muy pulverulento, que pasa a incorporarse al asfalto, y el ligante que es el que produce esta unión, esta cohesión entre los materiales, es el asfalto. Se trabaja en principio en caliente, luego se enfría rápidamente. Esta es una de las ventajas que tiene, que uno lo coloca y lo puede utilizar casi transitar inmediatamente, cuando en un pavimento un concreto rígido tiene que esperar un tiempo determinado. Por ejemplo, en los concretos convencionales, 21 días para poder habilitarlo. Otra de las cuestiones que presentan y que está apuntando mucho la tecnología es a la seguridad. Se puede generar concretos asfálticos con determinados tipos de asfalto que sean mucho más seguros que los que pueden ser. O sea, se está apuntando. Las tecnologías de las mezclas asfálticas presentan un mayor confort y una mayor seguridad para el tránsito que los concretos hidráulicos, ¿sí? Lo que no quiere decir que uno no tiene que descartar en determinados lugares la utilización de concretos, porque son realmente muy positivos su utilización. O sea, no hay que encerrarse a la utilización de un solo material, pero sí en trayectos rurales, donde uno tiene largas trayectorias, varios tramos largos, podría utilizar tranquilamente, por una cuestión de confort, de seguridad y de rapidez de ejecución y de rapidez de reparación, los concretos asfálticos. ¿Sí? Claro, bueno, eso es también una discusión, entre comillas, digamos, y un poco pues orientado también por el interés que puede haber del uso del material, digamos, ligante o cementante, ¿no? Sí. Como sabemos, en el mundo pues están repartidos, ¿no?, los grandes las grandes empresas, digamos, de los concretos hidráulicos y de los concretos asfálticos. Entonces, de ahí que ellos lógicamente son los dueños del negocio y dicen este es mejor que el otro, lo cual, como tú muy bien lo comentas, técnicamente no es así, porque en todo caso se debe utilizar pues el pavimento que es conveniente, ¿no? En algunos casos será conveniente utilizar un pavimento hidráulico y en otros casos posiblemente el pavimento lógicamente, como tú también bien lo dices, el pavimento asfáltico se adecua más para los tramos muy largos, que es lo que sucede en el mundo, ¿no?, donde el mayor porcentaje de pistas, digamos, es de asfalto. Entonces, una vez un poco definido, Adrián, lo que viene a ser en todo caso, ¿por qué la utilización de esa mezcla asfáltica por la flexibilidad que tú comentas? También la composición, lo indicabas, ¿no?, son agregados, es filler, y en algún momento se modificaría si es necesario.
Entrando un poco al diseño, ¿no? Al diseño de lo que es la mezcla asfáltica, ¿qué nos puedes comentar en ello? Y de repente ir haciendo un poquito de paralelos de lo que hacen en tu país diferente a lo nuestro, que yo quería comentar. Yo creo que el diseño de una mezcla asfáltica que va a terminar siendo transitada por el usuario, que es en definitiva el que nos dice si se siente conforme o no con este tipo de características, empieza en el proyecto. O sea, cuando uno empieza a hablar del proyecto, empieza a decir, en función de los materiales locales que tiene que tratar de estructurar el tema del diseño de la mezcla, y le pide a esa mezcla que tenga determinadas propiedades, que tenga durabilidad, que tenga estabilidad, que tenga seguridad, que me dé confort al usuario. Y dentro de estos varios parámetros existen métodos de diseño que vienen utilizados desde hace mucho tiempo. En la Argentina se utiliza desde hace muchísimo el método Marshall. Ha empezado sí a utilizarse en Estados Unidos el método SuperPave, reemplazando al método Marshall, pero las tecnologías tienen un costo un poco mayor que el método que utilizamos en la actualidad. En Estados Unidos ya ha sido reemplazado en varios estados y está siendo un cambio de tecnología. En la Argentina todavía no tenemos la capacidad económica como para adecuarnos a esta situación. Yo diría que el SuperPave ha ganado mucho terreno en Estados Unidos, pero en Latinoamérica todavía le falta mucho desarrollo. Se podría decir que en Estados Unidos el Marshall está gozando de muy mala salud, está casi en terapia intensiva, pero en la Argentina el Marshall todavía está teniendo un potencial importante, digamos. Sí. Claro. Bueno, el tema, pues, como tú también lo comentabas, el Marshall viene desde hace muchos años atrás, y es el que utilizan casi la mayor cantidad de países, no solamente a nivel de Latinoamérica, ¿no? Sino también en otros países, España, Portugal y no sé si algunos países de Europa. Entonces es un método, bueno, a pesar que viene de los años 50, me parece es bastante utilizado. En algunos países, creo que Brasil también, ya están entrando un poquito más al tema, y posiblemente Chile, del SuperPave. ¿Nos podrías comentar, en todo caso, cuáles son un poco las diferencias básicas entre el diseño de una mezcla convencional, digamos, con un tipo Marshall, y el diseño con SuperPave? A ver, el concepto de Marshall nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando las pistas de aterrizaje se le destruían. El cuerpo de ingenieros lo convoca, en definitiva Marshall desarrolla una metodología para dosificar y controlar. O sea, Marshall lo que prevé es tránsito anticipado. Dice qué va a tener de tránsito, y en función de esto él hace los diseños con un martillo que golpea de una cara y de otra cara, presuponiendo lo que es la compactación de abajo hacia arriba de una mezcla y de arriba hacia abajo. Uno a la carretera no la da vuelta ni la golpea de un lado ni del otro, sino que lo que hace es, con los equipos que está compactando, representa la compactación de un rodillo neumático y la compactación de un rodillo liso. Mira parámetros mecánicos como la estabilidad, como la fluencia, la deformación que tiene la mezcla en el momento de la rotura, y mira los vacíos. Es importantísimo, ¿no? El porcentaje de vacíos de aire es fundamental para el desarrollo de la mezcla. Por el contrario, el método SuperPave lo que hace, utiliza un compactador giratorio. Entonces el compactador giratorio está representando un amasado y busca en ese amasado una determinada cantidad de vacíos. En esa cantidad de vacíos es donde se va a sustentar la mezcla, con determinadas granulometrías especiales que están pautadas dentro del sistema. O sea, cambia el concepto. El Sharp es el método. El Sharp fue un estudio que se hizo en Estados Unidos a partir de un dinero que la administración dio para investigación, para cambiar, porque ellos veían que con las metodologías que estaban utilizando, que eran de la década del 50 o del 40 de la Segunda Guerra Mundial, tenían algunos problemas. Para corregir esos problemas generaron una nueva metodología, y esta nueva metodología es la que está teniendo inserción dentro del país del norte, ¿no? Claro. Y que ya viene pues desde los años, entiendo que es desde el año 84, creo que se inicia el programa Sharp.
y el costo fue pues bastante alto, de $300 millones. Sí, tuvo un costo realmente importante y sustentado en las universidades, digamos. Hubo grupos de distintos grados, trabajaron en grupos de asfalto, por ejemplo, trabajaron en grupos de mezcla, trabajaron con agregados, o sea, esto hizo que después lo presentaran y realmente sacaran conclusiones al respecto y fueran, por supuesto, algunas de las conclusiones originales que sacaron inicialmente fueron modificadas posteriormente han ido mejorando la consideración. Ahora fíjate pero esto todo es en mezclas en caliente. La tecnología de mezcla en caliente. La tecnología de mezcla en caliente. Sí, no se han abocado a lo que es todavía las mezclas en frío o las mezclas recicladas, por ejemplo. O sea, se siguen. El problema de las mezclas recicladas es que uno cuando habla de mezclas en caliente tiene un único vector, que es el Marshall. Entonces, Perú, Argentina, Uruguay y Chile hablamos de una estabilidad y sabemos de lo que estamos hablando. Hablamos de una cantidad de vacíos con método Marshall y sabemos de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de reciclado, por ahí el punto es que uno utiliza una metodología de compactación, otro utiliza otra, y entonces no hay manera de entrelazar los resultados y las experiencias. No está muy incluso en Estados Unidos cada estado tiene una metodología por ahí distinta, entonces entre ellos mismos no pueden compararse, no hay uniformidad en el criterio de dosificación. Exactamente. Ese es el gran problema, ¿no? El reciclado. Hace un momento hablabas del tema de la compactación, ¿no? Lo cual es muy importante tanto a nivel lógicamente del diseño, a nivel de laboratorio, como también a nivel de campo, ¿no? Entonces, uno de los cambios importantes en todo caso entre el Marshall, digamos el convencional, es que la compactación se hace a través de pisones de una forma puntual, ¿cierto? Cargas verticales, lo que efectivamente no sucede en las carreteras. En la carretera cuando se hace. El vehículo no salta encima del pavimento. No, para nada. Bueno, se desliza. Y entonces ahí es donde entiendo es la mejora del SuperPay en el sentido de que ya no es un pistón compactador, ¿no? De tipo vertical, sino más bien ya de tipo giratorio. Entonces la idea entiendo que es que produce un amasado que es mucho más, o sea, tiene un ángulo y una presión determinada que lo que hace es va amasando y representa mucho más fielmente lo que sucede paso de los vehículos, en la obra, digamos, y en la compactación, ¿sí? Dime, y en Argentina, si tú más o menos quisieras es posible des un porcentaje, ¿hay un porcentaje ya que se pueda decir acá estamos usando tanto por ciento ya el SuperPay o diseñando con SuperPay o nada? No, las administraciones no han tomado el SuperPay todavía. O sea, la administración sigue diseñando con el método Marshall. El órgano rector de la Argentina es Vialidad Nacional. Vialidad Nacional todavía diseña con Marshall. Las provincias también lo hacen así. Es lógico la administración cambiar algo que ellos mismos no han creado y tomar una experiencia que incluso ha tenido algunos inconvenientes en el mismo Estados Unidos. Es difícil de tomarla, pero sí hay algunos equipos, qué sé yo, YPF, el DEMIT, no lo utilizan para dosificación, sino más que todo para investigación y cotejar una dosificación de una mezcla. O sea que no tienen todavía, por ejemplo, especificaciones técnicas relacionadas con SuperPay. La administración no. No las tiene. La administración no. Ya. Y que es importante que ya empecemos posiblemente a entrar con más fuerza en este tema del SuperPay, ¿no? ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Yo creo que todavía va a tardar un tiempo en entrar dentro del sistema. Pero sin embargo debe ser nuestro interés. Sí, debería ser nuestro interés pasar de un sistema al otro sistema, pero va a tener va a llevar su tiempo, porque la administración tiene que formar a todo su personal respecto de una nueva tecnología. Los que controlan las obras y los que pertenecen a las empresas y hacen las dosificaciones y el control diario tienen que cambiar de una tecnología a la otra. Entonces hay que ir solapando las tecnologías para que los cuerpos técnicos se preparen. Entonces si uno toma la decisión política de cambiarlo ya, todo podría hacerse, es una disposición legal nada más que eso, pero no están preparados todo el conjunto para llevarlo adelante. Bueno, y no solamente se trata de eso, por ejemplo, habría que equipar los laboratorios con todos estos equipos SuperPay, los ensayos, por ejemplo, también es muy importante, ¿no? Para el tema
de poder verificar si efectivamente se está trabajando bien o no, porque al final son realidades diferentes, ¿no? Ahora, como estamos enterados, en el mismo Estados Unidos siguen en la investigación, porque parece que inclusive ese super pay que aplicaban inicialmente y que aparentemente era lo máximo, ha empezado, como ya los pavimentos están trabajando a partir del tiempo que va pasando, van generando también problemas, van generando deterioros prematuros. Entonces ellos siguen investigando para ver cómo podrían ir en todo caso mejorando su misma tecnología SuperPay, ¿no? Mientras nosotros aún entonces seguimos con el marcha. Lo que misma pasa es que debe haber me parece que debe haber un compromiso ahí de tres patas, que debe ser la universidad, los privados y el Estado. La universidad siendo el generador y el formador de las ideas y de los conjuntos de soluciones que puede llegar porque estas tecnologías, si uno las toma y las trae y a rajatabla las aplica, tenemos distintas modalidades, tenemos distintas idiosincrasias que el pueblo generador de esta tecnología, y entonces hay que hacerle algunas adaptaciones, y en estas adaptaciones donde la universidad es la que debe tener una prioridad fundamental, porque es la que tiene tiempo para hacer este tipo de investigaciones. Yo creo que en el próximo bloque debemos conversar un poco de ese tema de los interesados en el tema de la investigación, ¿no? Para cerrar un poquito este bloque, dentro de los ensayos que se puedan hacer para verificar que efectivamente las mezclas que se preparan con SuperPay van a responder bien, digamos, ante las expectativas como pavimento. ¿Ustedes están utilizando ya el wheel tracking, por ejemplo, rueda cargada, como un ensayo normativo? No es un ensayo normativo, pero en muchas de las especificaciones se está pidiendo. Se está teniendo mucha fuerza y se está investigando en conjunto. Son varios los laboratorios que tienen este equipo, y la administración ha empezado, en algunos casos que ha tenido problemas de abollamiento previo en la zona, a pedirle que hagan una verificación a través del wheel tracking test, ¿sí? Qué bien. Claro, es importante. Bueno, Adrián, mis queridos amigos, verán ustedes que esta es una conversación interesantísima y que nos va a ayudar mucho, digamos, para la mejora de nuestra tecnología. Sigue interesante el tema, no se nos vayan, dennos un minutito para hacer un pequeño intermedio y regresamos. Estimados amigos y colegas, continuamos con esta interesantísima conversación con el doctor Adrián Nosetti, quien nos visita de nuestra hermana República de Argentina, ¿no? Y estamos pues en el tema de las mezclas asfálticas, tanto convencionales como también de última generación, lo cual estaremos hablando a medida que vayamos avanzando en este programa. En el espacio anterior habíamos quedado conversando un poco el tema de qué importante es el ensayo de rueda cargada o wheel tracking, y justamente acá el doctor Nosetti nos ha puesto una fotografía bastante interesante para que nos pueda explicar un poquito a mayor profundidad en qué consiste este ensayo, Adrián. Bueno, habría que aclarar en primera instancia que los pavimentos fallan por tres cuestiones. O fallan por fisuración, o por fisuración térmica, o fallan por agüellamiento. O sea, un pavimento cuando tiene un nivel de agüellamiento, roderas, no sé cómo lo llaman aquí. Sí, agüellamiento le llamamos. Agüellamiento. Sí, que genera la llanta del vehículo. Exactamente. Que el pavimento ha fallado, ¿por qué? Porque cuando hay lluvia y hay un agüellamiento importante, se produce hidroplaneo o aquaplane. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Produce un confort muy negativo para el usuario, un estrés importante en el manejo, fundamentalmente cuando hay lluvia, incluso cuando son agüellamientos pronunciados. El manejar, hay que escaparse de la huella, que es el centro de la calzada que tendría que estar el auto, digamos, ¿no es cierto?, o el vehículo. Una de las maneras de mitigar o medir si la mezcla es susceptible o no al agüellamiento es a través del ensayo de wheel tracking test. Hay distintos tipos de ensayos para medir esto. Uno de los que utilizamos en Argentina es el wheel tracking. Estamos tratando de adoptar la normativa europea. En este caso se produce la compactación de la mezcla con
hay varias maneras de compactarlo. Está el rolling compactor, que produce una compactación como si fuera con rodillo liso, que es mucho más efectivo y mucho más real. Pero en este caso nosotros hemos compactado, este es en la Universidad Politécnica de Madrid, de Cataluña, hemos compactado con un elemento que tiene dos motores, dos excéntricos que producen una vibración, digamos, y se va produciendo esa vibración y se va girando el equipo de vibración en con determinados tiempos. Entonces se produce una densificación específica y a partir de esa densificación es que se hace el ensayo. Lo que tenemos aquí es una modelización que hizo el ingeniero Daguerre, que es el director del laboratorio de la PIB de La Plata, respecto de cómo funciona el wheel tracking. Lo que se mueve no es la rueda, sino lo que produce el movimiento es con una determinada cantidad de ciclos, se va registrando a través de un sensor y me permite ir midiendo el agüellamiento. El registro del agüellamiento es más o menos 50 milímetros del eje, y entonces uno va midiendo, va registrando en una computadora cómo se va produciendo la deformación, cómo se van reacomodando los agregados. El ensayo se hace a una temperatura de 60 grados, tiene la carga de la rueda es de 700 newtons y tiene una goma que tiene una dureza determinada. El ancho del molde es de 30 y el ancho de la pista que se utiliza es de 23 centímetros. Eso es más o menos, es el concepto de Y entonces ahí, ¿podrías regresar en anterior? Sí, cómo no. Entonces ahí, digamos, el comportamiento, ¿no?, de la mezcla al recibir esas cargas tendrá mucho que ver, por ejemplo, con la calidad de los materiales, claro, ¿cierto? Con el proceso constructivo también posiblemente. Y hay varios aspectos que entran en juego. Fundamentalmente está el contenido de asfalto, los tipos de agregados, si son triturados o no, agregados redondeados, producen más deformación que otros, la trabazón de un agregado triturado, de un agregado chancado, roto, que esté realmente, que tenga friccionalidad entre los elementos, con muchas caras fracturadas, produce una mejor respuesta, o sea, produce un mejor esfuerzo de corte, en definitiva, que me está produciendo un mejor agüellamiento. La cantidad de asfalto también es importante. Si yo pongo un exceso de asfalto, seguramente va a tener una mayor deformabilidad en periodos de temperaturas altas, ¿no? en periodos de verano, con el tránsito de vehículos pesados. Y fundamentalmente otro de los factores que hay que tener en cuenta es la velocidad del vehículo. Cuando el vehículo pasa lentamente, deforma mucho más, porque el esfuerzo, la respuesta que da el material es completamente distinta. O sea, hay efectos de velocidad en la respuesta de la carga, que están dados por la ley de Coulomb, digamos, y lo que hace es dar una respuesta de esfuerzo cortante menor. Por eso es que se ve que a veces en la ruta uno no lo ve agüellado y cuando entra a la ciudad en zona semaforizado ve mayor agüellamiento. O en zonas, no sé si ustedes lo tienen aquí, pero nosotros en Argentina, en zona de peaje, donde los vehículos pesados, tienen que descender su velocidad para pagar el ticket, se encuentran en ese sector en 500 metros atrás y 500 metros adelante un agüellamiento, mucho más en la parte de antes de entrar al peaje. Entonces ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Aquí la solución es hacer un concreto hidráulico o ponerle una mezcla con un asfalto modificado que cambia la rheología del ligante, que le permite ser más resistente a las deformaciones plásticas, un asfalto multigrado o un asfalto que tenga más baja penetración o un asfalto con poliéster. Sí, perfecto. Entonces comentabas tú que el porcentaje de cemento asfáltico es muy importante, y eso viene pues del diseño, ¿no es cierto? Exactamente. El diseño es yo diría preponderante en este tema, más aún ahora. Luego conversaremos posiblemente también del tema de los climas, ¿no?, lo cual incide mucho, digamos, para la durabilidad de los pavimentos. Bien, entonces esto era un poco lo que quería que comentes en cuanto a lo que es este ensayo de rueda cargada, que yo creo que acá en Perú ya tenemos que empezar
a utilizarlo con mayor profundidad. Yo creo que sí. Sabía muy pocas cosas en el tema de lo que es Es un ensayo que no se da en contra de lo que es el Marshall, o sea, es un ensayo complementario del Marshall. Yo dosifico por Marshall, el Marshall no me mide la potencialidad de abollamiento, y entonces lo que tengo que verificarlo con algún otro ensayo complementario que va a estar tiene que estar en determinados parámetros. Entre esos parámetros tendrá que tener una deformación. Esa deformación a mí lo que hace es me garantiza que en la carretera no tenga potencialidad de formación desde el diseño. Después hay que controlar el proceso constructivo. Si la usina asfáltica que produce la mezcla no se controla bien, lo que la bomba está inyectando de asfalto y inyecta mucho mayor cantidad, termina teniendo un asfalto que tiene... Así tengamos un buen diseño. Exactamente. O sea, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es, uno tiene que tener en cuenta 3 cuestiones en la construcción de una mezcla asfáltica. Primero es la calidad de los materiales. Uno tiene que usar los mejores materiales disponibles en la zona, porque también el diseño de una mezcla es una cuestión técnico-económica. No es solamente, o sea, si uno dice, bueno, tengo mucho dinero para hacer las cosas, traigo las mejores piedras, y las mejores piedras por ahí están en una región que está muy distante a lo que es la obra. Entonces tiene que utilizar los materiales locales, porque eso es hacer ingeniería. Los mejores materiales locales, una correcta dosificación, porque uno puede tener los mejores materiales pero no dosificarlos correctamente. Si uno coloca más asfalto va a tener problemas de abollamiento. Una correcta dosificación y un proceso constructivo adecuado. Importantísimo. Porque si tiene la buena dosificación pero no lo compacta, va a tener después también problemas de distinta naturaleza, durabilidad, mayor cantidad de vacíos. Entonces esa cantidad de vacíos hace que la cantidad de repeticiones de eje que llegue a soportar una mezcla son completamente distintos, disminuye notablemente. Hay muchos estudios hechos en que disminuye por debajo de la mitad de lo que realmente es la durabilidad que tiene una mezcla. Entonces esos 3 procesos son los importantes para tener en cuenta. Claro, y dentro de ello pues estamos conversando el diseño. Viene pues de la etapa de elaboración del proyecto. Exactamente. Hay muchas obras, ya un poco uno ve en el campo, que fallan justamente por problemas de proyecto, ¿no? Dentro de lo cual podría estar el diseño de la mezcla asfáltica, por ejemplo, un mal diseño estructural también del pavimento en cuanto a los espesores, bueno, y de ahí empieza a haber un deterioro prematuro, ¿no? Por eso creo que una de las recomendaciones que entiendo tú también compartirás conmigo es que los proyectos deben elaborar los ingenieros realmente especialistas que conozcan, digamos, el tema, en este caso de lo que son las mezclas asfálticas, ¿no? Porque de lo contrario va a quedar un diseño mal hecho, una elaboración de proyecto mal hecho, y así se pudiera hacer un buen proceso constructivo. O sea, a la inversa de lo que tú comentabas, vamos a tener problemas también en la obra. Entonces es una cuestión integral, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, es integral, sí, ¿no? es integral. El proyecto es obra, ¿no? Todo lo que uno invierta en un peso que invierta en proyecto es 10 pesos que se ahorra en obra. Bien, imagínate. Porque todo lo que uno le ponga de ingeniería dentro del sistema hace que lo posterior sea mucho más fácil construirlo. Por lo tanto, Sábato, que murió hace poco, sí. Un escritor argentino de mucho renombre, muy comprometido además políticamente, decía que el hombre se mueve entre la perfección de los ideales y la torpeza de las realizaciones. Ahora, el punto es, cuanto más ingeniería le pongamos a un proyecto, más lejos de la torpeza de las realizaciones vamos a estar en esta cuestión, ¿no? Claro, por eso yo creo que las instituciones estatales, en todo caso, que son los que mandan a elaborar los proyectos, no deberían ajustar, como a veces sucede, los costos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, consultores de mucha experiencia que tienen gente muy especializada, pero que sin embargo hay costos muy cortos y no les permite utilizar profesionales que efectivamente van a hacer un buen proyecto. Entonces, como tú comentas esto de la relación de 1 a 10, lo importante es hacer bien el proyecto, porque al final la obra pues va a durar mucho más y va a costar menos que si que se deteriora. Exactamente. Estos son costos y beneficios de los controles de calidad previos, digamos, que deben estar en la etapa de proyecto. Los controles de calidad
porque a veces tiene que ejecutarlo uno del proyecto y hacer una revisión otro del proyecto, porque es importante una supervisión, porque uno metido en el problema a veces ni se da cuenta de un error que viene cometiendo sistemáticamente. Y lo mismo tiene que suceder en la construcción. En la construcción tiene que haber un control importante para que la supervisión externa tenga una marcada realidad de lo que está sucediendo y pueda corregir la empresa lo que está construyendo. Qué bueno, qué bueno. Justamente esas otras cositas estaremos conversándolas pues mañana en el inicio del curso, ¿no? Que tenemos jueves, viernes y sábado, que permita aclarar posiblemente con mayor amplitud muchos de estos aspectos que deberíamos estar conversando. Adrián, hemos hablado de las mezclas asfálticas, pero iría hasta ahora un poco las mezclas convencionales. ¿Qué nos puedes comentar? Y te voy a pedir que primero nos des un minutito para hacer un pequeño intermedio. Ya entrando a lo que son las mezclas, digamos, de nuevas o tecnologías mejores de lo que vienen a ser ya las convencionales, como son las mezclas asfálticas modificadas con polímeros, o las mezclas modificadas con caucho, de repente las SMA, de repente las drenantes, no sé, ¿no? Sí, sí. Un tema bastante amplio, pero que ojalá pudiera sintetizar. O tomemos un minutito, un par de minutitos para hablar luego del corte lancémonos un ratito ahorita, con las modificadas, por ejemplo, con polímeros. Así. Bueno, el tema del asfalto modificado con polímero surge porque requerían mezclas de características superficiales, en principio especiales, y no había asfalto que pudiera resistir este tipo de mezcla. Una mezcla discontinua que tiene una granulometría, supongamos, 80% de agregado grueso y 20% de agregado fino, que da una macrotextura importante. Hay que tener en cuenta una cosa: las mezclas asfálticas de última generación lo que están buscando es generar confort. Y para generar confort tenemos que tener en cuenta el tema de que tenemos que tener una macrotextura gruesa y una microtextura áspera. Una macrotextura gruesa tiene que ser una mezcla abierta. Nosotros estamos acostumbrados a lo que tenemos a las mezclas cerradas. Las densas, ¿no? Las bien densas, cuanto más cerrada mejor. La concepción hoy por hoy del tema de la seguridad es que las mezclas sean abiertas, tipo panal de abeja. ¿Por qué? Porque el neumático apoya, y la impronta del neumático al momento de lluvia, cuando encuentra una mezcla muy cerrada, no permite desplazar el agua lateralmente, y entonces se queda ocluida debajo del neumático y produce lo que se llama el hidroplaneo. Entonces estas son las características, y aquí vemos el neumático en esta zona, fundamentalmente es donde está el agua, a baja velocidad. Hay una zona donde hay contacto entre el neumático y el pavimento, pero hay una tercera zona que es la que tiene realmente contacto. Cuando aumenta la poliometría o aumenta la velocidad o disminuye la macrotextura, tengo mezcla cerrada, la zona 3 desaparece y aumenta la zona 1. Y entonces ahí tengo problemas de seguridad. Se produce el microplaneo, se produce el aquaplane y se producen choques, en definitiva. ¿Qué vienen ahora retomando el tema? ¿Por qué los asfaltos modificados aparecen para este tipo de mezcla? Y aparecen porque necesitan una mayor cohesión. Y para tener una mayor cohesión, como tengo una mezcla más abierta, necesito un ligante que tenga propiedades rheológicas superiores en algunas cuestiones, como la cohesión, que un asfalto convencional. Entonces aparece el asfalto modificado con polímero, que tiene una elasticidad realmente importante y que permite mantener unida esa mezcla mucho mejor que un asfalto convencional. Y entonces aparecen los microaglomerados discontinuos, que son capas de pequeño espesor, que la tendencia mundial es a diseñar toda la estructura y todo el paquete estructural para resistir los tráficos que voy a tener en esa zona durante un periodo de 15 años, pero la parte superior ponerla como una capa de rodadura, como el vestido final, sin contarlo estructuralmente. Y se pueden colocar mezclas drenantes, mezclas microaglomerados, SMA de distintas naturalezas. Qué bueno. Entonces hemos entrado ya al tema de los asfaltos, de las mezclas asfálticas mezcladas con polímeros. Mis amigos, regresamos en un par de minutos. Bien, mis amigos,
continuamos con nuestro tercer y último bloque en nuestro programa Las Obras Viales y el Arbitraje. Como ustedes nos estarán siguiendo, estamos tratando el tema de las mezclas asfálticas, tanto convencionales como de última generación. Y tengo de invitado, tengo la gran suerte de tener hoy de invitado, como ya les comentaba, al doctor ingeniero Adrián Nosetti, quien es argentino, viene de nuestra hermana República de Argentina a visitarnos y hacer algunos trabajos profesionales. Estábamos comentando en la última parte el tema de la necesidad que se tiene de mejorar las mezclas asfálticas. Por muchos años se trabajado con las mezclas convencionales y en el Perú lo seguimos haciendo en un porcentaje muy alto. Entonces ya está totalmente establecido que tenemos que mejorar nuestras mezclas asfálticas, así lo dicen todas las investigaciones en el mundo. Entonces una forma de mejorarlas es a través de los modificadores. Pues hablaba hace un momento Adrián de los polímeros, por ejemplo, que permitían pues el mejoramiento de estas mezclas asfálticas, y ahora le voy a trasladar un poco una pregunta que le hacía en el intermedio, qué tan importante también es utilizar los polímeros, no solamente en el caso de las mezclas más abiertas, sino también en las mezclas densas, que es lo que normalmente utilizamos en el Perú. ¿Qué tal si nos amplías un poco estos conceptos, Adrián, de asfaltos modificados de repente con polímeros, con caucho, hablar un poquito de las SMA, de las drenantes, porque usted ya tiene muchas experiencias, varios años de trabajar con SMA y drenantes en Argentina? Sí. Primero me gustaría hacer una aclaración. No es que ahora, a partir de la aparición de los asfaltos modificados, vamos a reemplazar todas las mezclas convencionales. Ajá. No, sino lo que decimos es que hay mezclas que tienen características particulares para ser utilizadas en determinadas problemáticas. También podemos utilizar una mezcla convencional cerrada y densa con asfalto modificado. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Tener una mayor durabilidad. Una mezcla que antes me duraba 15 años, me dura 20 o 25, con una inversión no muy mayor, porque tengamos en cuenta que el asfalto entra dentro del sistema en un 5%. Entonces, si yo aumento el costo del 5%, un 50 o un 100%, no estoy aumentando el costo de la mezcla un 100%. Entonces, es el aumento del asfalto modificado, de la producción y de este tipo de cuestiones. Después sí aparecen como mezclas de última tecnología las SMA, que no requieren en algunos casos de asfaltos modificados, sino es la incorporación de fibra, que la función que cumple la fibra es de hacer de agente de retención del ligante. Entonces puedo poner una mayor cantidad de ligante y no me produce la exudación. Son mezclas discontinuas que también tienen muy buena performance respecto del ahuellamiento y tienen mucha buena macrotextura. Después están las mezclas drenantes, que el concepto de mezclas drenantes cambia. Una cosita, ¿qué experiencias ya tienen ustedes en Argentina sobre las SMA y en todo caso si ya tienen construcciones importantes? Sí, hay construcciones. ¿Cuánto tiempo atrás vienen diseñando SMA? A ver, exactamente en este momento no te puedo decir, pero hace 5 años ya han pasado en la parte de la investigación. Sí. Inicialmente los primeros tramos de SMA se hicieron con Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, cuando Felipe Nogués era el director de AUSA. Tú lo conoces también a Felipe. Hicieron varios tramos experimentales de distintos tipos de tecnología para luego recoger un pliego y hacer lo propio de la ciudad. Primero quisieron hacer la experiencia y luego hacer el pliego. Entonces, en función de esto es que salió la Comisión Permanente del Asfalto. También hizo unas normas que están colgadas de la página. Uno puede entrar a la CPA sin ningún tipo de inconveniente y encuentra las normativas, y hizo unas normativas que apuntan a la utilización de los microaglomerados, de los microconcretos asfálticos, lo denominamos en este tipo de normativa, de las mezclas drenantes. Están las SMA,
están todas las mezclas que se probaron y se trataron de utilizar en eso. Primero pasamos de la experiencia, pasamos al hecho normativo. Hicieron la obra, el trabajo, y ahí fueron... Y ahí recogimos la experiencia y hicimos la normativa. Se juntó un grupo de profesionales. O sea, un poco contrario, al revés. En lugar de hacer primero la normativa y luego lanzarse, no. Hacen la obra y sacas la... Lo hicimos como tramos experimentales y después hicieron la normativa. Por supuesto se tomaron como base las normativas extranjeras, ¿no es cierto? Claro. Y hablabas de Felipe Nogués. Él trabaja en la empresa privada, o sea, la empresa privada fue la que... No, él en ese periodo estaba como director de un ente gubernamental que es AUSA, Autopistas Ahí es donde Urbanas, hicieron esos tramos de prueba. Exactamente. Luego, después de eso, se hicieron sobre la autopista Perito Moreno y 25 de Mayo toda la colocación de una carpeta de microaglomerado, o sea, fresar la existente y colocar una carpeta nueva de microaglomerado. Tipo SMA, digamos. No, en este caso fue tipo de microconcreto, de 3 centímetros. Solamente eso. Pero la avenida Huergo, digamos, que es la zona de Puerto Madero, que tenía un pavimento de hormigón y mezcla que se colocaba, mezcla que realmente se deformaba, porque tiene una continuidad de vehículos que salen del puerto. Tiene una zona muy conflictiva. Puerto tiene la estación ferroviaria, cambio intermodal de bus a tren, y tiene una estación de buses muy importante, pero el tráfico pesado que circula por ahí es muy fuerte, y han hecho una doble capa de SMA con asfalto modificado para evitar los ahuellamientos. Deben ser dos capas de 5, una cosa así, 2 capas de 5. Apoyada sobre una base que era hormigón, lo cual yo lo que he pasado la última vez no tiene reflexión de fisuras. Bueno. Y esto también es ¿Cuánto importante. tiempo ya tiene? Y debe tener 5 años. 5 años, no hay fisuras. No hay fisuras, bueno. no. Pero claro, yo pienso que esa losa que hay abajo me dice que está sobre concreto, ¿no? Que la carpeta de SMA está sobre concreto, una losa de concreto, de concreto hidráulico, sí. Eso debe estar ayudando mucho para el tema de la fisura, ¿no? Me imagino. Sí. Ahora, más que todo, la SMA la están orientando ustedes a pavimentos urbanos que rurales. Sí. En este momento tiene más aplicación en pavimentos urbanos, aunque hay algunos sectores de determinadas rutas, creo que la ruta 9, que tiene aplicación de SMA. ¿Cuántos kilómetros más o menos? No, realmente. Pero ya estamos hablando. Pero no lo hacen con pliegos de especificaciones generales, sino con pliegos de especificaciones particulares. De específicas de esa obra. Pero los sacan directamente, la administración saca a licitación obras con estas características. Es más, la autopista de vinculación Presidente Perón, que es una autopista que sería el cordón exterior a la ciudad de Buenos Aires, salió la licitación con una capa de microconcreto asfáltico, o sea, microaglomerado. Después hay experiencias en la ruta 2 y en otros lados de pavimentos drenantes, que el pavimento drenante funciona conceptualmente como un pavimento completamente distinto, ¿no es cierto? Este fue desarrollado por Félix Pérez en la Universidad Politécnica en Cantabria. Él actualmente desarrolla su actividad en la Politécnica de Cataluña, el catedrático de ahí. Y él hizo la metodología de diseño para el drenante, que es el ensayo cántabro, por eso es de la Unidad de Cantabria, por eso se llama ensayo cántabro. Y el concepto que tiene en una mezcla convencional, el agua circula por la superficie, no filtra. En cambio, el pavimento drenante, el agua percola y se escapa por la base de asiento. Porque la mezcla es más abierta. Porque tiene un 20 y pico % de vacíos. Mientras acá estamos 4%. 4%. O sea, acá lo que le pedimos, en una mezcla convencional pedimos que esté en el 4% de vacíos, porque yo lo que quiero es, primero, que no me ingrese el agua para que no me produzca deterioro. Segundo, que no me ingrese el oxígeno para que no me produzca oxidación y no se me envejezca el asfalto. Yo tengo mucha cantidad de vacíos, voy a tener problemas de oxidación. Entonces, o de envejecimiento de la mezcla.
Y si lo cierro demasiado, tengo problemas de que el asfalto va a ir a fluir a la parte superior y me va a producir exudación. Y al exudar me va a producir problemas de que no hay adherencia entre el agregado y el neumático y no hay fricción. Entonces, este pavimento puede tener un 20% de vacío. ¿Por qué? Porque el asfalto que utiliza es un asfalto modificado. Y al tener un asfalto modificado tiene mucha mayor cohesión, tiene mucha ligación y es más resistente a los envejecimientos. Pues tiene una película, un espesor mucho mayor que un asfalto convencional. Y en cuanto a polímeros, allá ustedes están utilizando en especial, digamos, un SBS, un SBR, que les haya dado un EVA, no sé, que les haya dado más resultados, digamos, como investigación y como... Depende, algo que puedan recomendar. La normativa argentina lo que hizo fue por uso, digamos, ha especificado. Nosotros ya tenemos normado dentro de la IRAM, que es la que regula nuestras normativas, la norma argentina es la de asfaltos modificados. Y lo que apunta es a decir, bueno, este material usted lo puede utilizar con determinados tipos de mezcla. No dice qué tipo de polímero es. Se sabe que un tipo de asfalto está hecho con EVA y el otro está hecho con SBS. Mientras consigan el retorno elástico que uno necesita, las características de cohesión y de elasticidad que tiene que tener un ligante, un asfalto convencional puede llegar a tener o sea, si uno lo gira con un retorno elástico, lo gira y lo vuelve se vuelve solo su posición inicial en un 4%. En un asfalto modificado puede llegar al 70 o 80%. O sea, es importantísimo. Son valores excesivamente altos para lo que es un asfalto convencional. O sea, ha cambiado totalmente la rheología del sistema. Entonces, estos pavimentos drenantes funcionan bien porque tienen un ligante de este tipo. Pero no solamente me sirven para evacuar el agua de la superficie y que no haya problemas de hidroplaneo, sino que haya confort en el usuario, sino que tiene una disminución sonora. ¿Por qué? Porque al tener oquedades, el sonido, que es energía, se disipa. Se golpea la llanta con el agua y el calor. El ruido de rodadura, que es uno de los ruidos mayores que presenta inconvenientes urbanos en autopistas, la gente que vive lateralmente, es una contaminación sonora muy importante. Los pavimentos drenantes disminuyen el ruido de rodadura entre 2 y 3 decibeles A, que es una función exponencial la de los decibelios del sonido. Entonces, eso produce el ruido de rodadura. No estamos hablando de otro tipo de ruido, bocinazo, ni de otro tipo de cuestiones que puede llegar a haber incluso entre los mismos conductores, sino el ruido de rodadura por la frecuencia daña mucho al oído. Entonces, ese ruido de rodadura lo disminuye entre 2 o 3 decibeles. Cuanto más abierta sea la mezcla, más disminuye. Incluso en algunos lugares donde no hay una pluviometría muy alta en Europa, lo utilizan los pavimentos drenantes, o sea, donde son zonas extremadamente secas, donde uno no comprendería por qué tienen un drenante, lo utilizan fundamentalmente para mitigar el tema del ruido. Mira qué interesante. Además, o sea, mitiga lo que es problema de agua y problema de ruido, ¿no? De ruido. Ahora, sí es un poco sabido también que con el transcurrir de los años un poco se empieza a colmatar, digamos, como son orificios un poco grandes, ¿no? Vacíos un poco grandes, y tiene, digamos, cierta cantidad de años como vida útil. ¿Eso cómo está presentándose en Argentina? ¿Está muy rápida la colmatación? Depende del tipo de suelo que haya en la zona. Si uno tiene suelos morinónicos, tiene arcillas muy complejas, seguramente se va a colmatar y se va a adherir muy fuertemente y va a ser muy difícil de limpiar. Ahora, cuando son suelos tipo limo arcillosos, en general lo que sucede es que el mismo rodado del vehículo en el momento de lluvia produce un efecto de succión y lo limpia. Se produce un sistema de autolimpiado. Hay equipos, yo creo que debe haber alguna transparencia por aquí. Aquí vemos un drenante, ahí vemos el tema del efecto de sonoro. Esto es un microaglomerado. Ahí vemos yo tenía una diapositiva que estaba, bueno, no está aquí, de que producen la succión son equipos de limpieza
que producen van succionando, digamos, succión, van limpiando y producen un relimpiado del pavimento drenante. En la Argentina no hay equipos de eso, y los pavimentos que yo he transitado y que sigo transitando, yo vivo en La Plata y viajo a Buenos Aires, y hay algún sector que tiene pavimento drenante, en momentos de lluvia, uno que es un conocedor de que existe ese pavimento drenante apaga el limpiaparabrisas porque la calzada cambia notablemente, pero sin embargo sigue lloviendo. Sigue bien, claro, pero absorbe muy rápido. Absorbe muy rápido el agua, muy rápido. La calzada queda limpia de agua. Dime, ¿y el sistema de drenaje en sí, al introducirse, digamos, el agua hacia el interior del pavimento, es un sistema muy sofisticado? ¿Cómo es que es agua? Porque esa agua hay que captarla interiormente y luego derivarla pues a las zonas de drenaje que correspondan. No, ¿cómo es el diseño? Digamos? Tienen las pendientes normales que tiene un pavimento. En vez de evacuar superficialmente como evacuaba anteriormente en una carpeta de rodamiento convencional, evacúa por abajo, porque tiene 4 o 5 centímetros esto. Entonces tiene una capacidad de absorción de una cantidad de agua determinada y va evacuando por abajo. El agua sola busca su curso hasta busca por abajo y busca su curso normalmente. Lo que hay que tener en cuenta es que no tiene que haber fisuraciones en la base de apoyo, en la base de asiento. El riego de liga tiene que ser un riego mucho más rico si uno tiene fisuración, para que esas fisuras se cierren. Y si el agua está percolando a la base, todo. Uno no lo sabe porque no lo está viendo. Digamos, no sabe si está fisurado abajo o no está fisurado. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde apoya un pavimento drenante. Claro. Qué interesante, mira, todas estas tecnologías que ya tienen que aplicarse a mayor profundidad porque son necesarias. Ahora, siempre también el tema del costo, ¿no? Siempre se dice cuando tú explicas esto, ¿no? Bueno, ¿y cuánto me va a costar esto? Entonces, bueno, te va a costar 20%, 30%, 50% más, y no, ni hablar, ¿no? Entonces eso también es una política un poco errada y no tomamos en cuenta que, si bien es cierto, es un costo inicial mayor, pero si hacemos un estudio de costo-beneficio, al final el pavimento, como dura muchos años más, va a salir más económico. Sí, ¿no? Pero no solamente es la durabilidad que tiene, que está altamente comprobado que un pavimento con asfalto modificado dura mucho más sino las otras cosas que entran en juego, que son de difícil manejo. Entonces el confort es importante. El confort del usuario, la cantidad de accidentes que evitamos, la cantidad de muertos que evitamos en este tipo de... ¿no? La vida no tiene valor. La vida no tiene valor. ¿Cómo se mensura dentro del Producto Bruto Interno la muerte de una persona? Entonces eso influye también en una cuestión macro de cómo debe ver uno el contexto de las mezclas asfálticas respecto de las últimas tecnologías, porque no es solamente el tema de que es un mayor costo, que voy a tener una mayor durabilidad, sino voy a tener mayor seguridad, mayor confort, mayor desgaste del vehículo, porque el vehículo también tiene un menor desgaste y produce mejores condiciones para el usuario. Claro, eso es muy importante, como tú dices, el tema de la vida humana, no tiene costo, porque tenemos al menos acá en Perú tenemos mucha incidencia de accidentes, ¿no? Y accidentes, por ejemplo, en las zonas rurales, donde al final no se sabe cuál ha sido, digamos, la real causa. Normalmente se le echa la culpa al chofer, se durmió, hizo una mala maniobra, pero a veces no tomamos en cuenta que podría ser un problema de rodadura, que existe. Hay el hidroplaneo y ese vehículo se dispara y no puede ser controlado, ¿no? La mayor causa de accidentología es por el ser humano, digamos, ¿no es cierto? Pero existen maneras de medir esto con los puntos negros en determinadas carreteras. Uno dice, bueno, en este punto existen 3 accidentes. No puede ser que en los 3 accidentes haya habido error humano o una distracción, o que haya viajado cansado, que haya tomado en el test de alcoholemia le dé más alto de lo que corresponde. Entonces hay puntos en que seguramente, o por las características de la calzada o por el diseño geométrico que tiene un problema de conflicto. Entonces este tipo de mezcla puede salir a solucionar en parte ese sector, digamos, ¿no? Claro, qué interesante. Mira, cuántos temas más que podríamos ir conversando. Lamentablemente, pues el tiempo en este caso de la televisión por internet es también complicado, porque se nos termina muy rápido y nos endulzamos en esta conversación tan interesante y tan bonita como es esta tecnología, ¿no? De lo cual yo pienso que mis colegas se sentirán muy satisfechos de lo que han podido escuchar hoy día. Será motivo, pues, para que Adrián nos visite con más
oportunidades, digamos, y podamos seguir conversando de todos estos temas. Para ir cerrando el tema, Adrián, yo creo que aquí es muy importante los actores que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Llámese empresa privada. Tú ahora hablabas mucho de las universidades, lo que yo siempre lo comento. Acá en el Perú, en realidad, las universidades no hacen investigación, ¿no? Investigación en lo que yo conozco, que es el tema esto, a veces por cuestiones, digamos, de presupuestos y problemas, pero no hay el interés, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos dejarías tú como recomendaciones en cuanto a la inversión que se debe hacer para poder mejorar esta tecnología de las mezclas asfálticas? Yo creo que toda la inversión que se haga en investigación reporta frutos muy buenos a futuro, digamos. No es inmediato. Así es. No es inmediato. O sea, si uno derrama dinero desde la administración de determinados lugares sobre las universidades para la investigación, va a terminar teniendo una vuelta, digamos, muy importante, que va a poder producir seguramente mezclas o cuestiones dentro del Estado que va a favorecer en el tiempo a toda la sociedad, que en definitiva es la función que tiene que cumplir el Estado, ¿no es cierto? Y las universidades, en general, las que más fuerte hacen investigación en la Argentina son universidades estatales. Pero la universidad que yo pertenezco en La Plata, la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba, son universidades que tienen una fuerte tradición. Quiere decir que tienen partidas posiblemente económicas de parte del gobierno. Hay en el caso de algunas universidades tienen partidas para investigación. De parte del Estado, digamos. En el caso de otras universidades tratan de solventar eso asesorando al propio Estado. Entonces consiguen partidas, dando algún servicio hacia el Estado, desde el Estado hacia el Estado, para conseguir los elementos de investigación. Y en otros casos se consiguen convenios de investigación propiamente dicho con el Estado. Con el Estado. ¿Y la empresa privada en Argentina hace investigación? La empresa privada, la constructora en general no, las petroleras sí. Bueno, las petroleras a nivel de asfalto. A nivel de asfalto, básicamente, sí. Y de algunas mezclas también investigan, porque en definitiva el producto ellos quieren colocarlo en el sistema con el conjunto. No es que generan el asfalto, sino que tienen que generar el asfalto y la mezcla, sí. Claro, bueno, eso yo pienso que es un tema importantísimo, ¿no? El tema de la investigación, que es la única forma que en realidad nosotros como países podamos mejorar estas tecnologías, ¿no? Sí, y además el tema de tratar de buscar el intercambio. El intercambio entre los países, de ir, venir, Estamos en un mundo globalizado, yo creo que eso es muy importante y está ayudando bastante. Te comento que acá en Perú hay muchos ingenieros ahora extranjeros, ¿no? Porque han venido varias empresas extranjeras, argentinas, colombianas, brasileñas. Entonces hay muchos colegas que han venido a trabajar acá en Perú, y entonces yo creo que este intercambio cada vez debe ser mayor, ¿no? Entonces que quede, yo creo, un poco yo diría la exigencia y la necesidad de un mayor involucramiento de parte de las universidades, ¿no? Como lo hacen en otros países, que es la única manera que nos permita mejorar en esto. Yo te agradezco, Adrián, sinceramente, por toda esta conversación magistral que nos has podido dar. Y que fue una charla entre amigos. He tenido la suerte de ser el interlocutor, y que definitivamente a nuestros amigos que nos han seguido hoy día y que nos seguirán siguiendo a través de todo el tiempo, tanto en el Perú como en el extranjero, te agradezco mucho a nombre de los ingenieros del Perú, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y del Consejo Departamental de Lima, en este caso de RTV Lima, y ojalá pues pronto pudiéramos estar conversando nuevamente sobre estos temas tan interesantes como son los pavimentos asfálticos. Te dejo las cámaras para que te despidas de de tus colegas también peruanos, y extranjeros también. No, ante todo agradecerte a vos, Néstor, la posibilidad que me han dado de poder estar aquí, de poder estar en el Colegio de Ingenieros de Lima, y agradecerte la deferencia. Realmente fue para mí una charla muy agradable.
se me pasó el tiempo volando. Yo pensé que esto iba a ser mucho más vamos a tener tiempo de conversar más. Pero realmente agradecerte porque vos me tomás a mí como un amigo, no como un profesional. Entonces me haces estos halagos porque nos conocemos desde hace tiempo, sí, digamos, ¿no? Pero lo importante de esto es trabajar en conjunto y tratar de brindar la poca experiencia que uno ha tenido en determinados temas, o la suerte de tener la experiencia en determinados temas, tratar de transmitirla, ¿no es cierto? Desde ya, muchas gracias por todo, y muchas gracias por este espacio que me han dado. A ti, Adrián, y de paso también por intermedio mío quiero agradecerte, darte el agradecimiento de parte de nuestro decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Francisco Aramayo, ¿no? Quien es interesado, digamos, en que estos tipos de entrevistas, conversaciones vayan hacia nuestros ingenieros, nuestros colegas, y de esta manera, de alguna forma posibilitemos su mejora, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Dios quiera que pronto nos estemos. Esperemos que así sea. Ustedes, amigos, muchas gracias por vernos nuevamente. Quedará esta entrevista colgada en www.rtvciblima.com. Esperamos visiten permanentemente, vean esta conversación muy interesante, y también nos escriban, que ahí hagan sus comentarios, porque de esa manera inclusive nos podría estar ayudando, resolviendo las consultas desde Argentina, nuestro estimado amigo Adrián. Muchas gracias, amigos, y nos vemos el próximo miércoles.